Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Es un gusto para mí y para mis colegas argentinos estar de nuevo en su país. La verdad que es muy hospitalario y nos estamos aclimatando y pasándola muy bien. Me pidieron a mí que hablara para detección diagnóstica en atención primaria y un modelo de guías clínicas para la atención primaria. Yo creo que esto obedece a una necesidad del diagnóstico precoz en una enfermedad que es epidémica y entonces aparece la necesidad de criterios comunes que puedan ser usados y alejarse del superespecialista o dementólogo. Por eso es que la propuesta nuestra hoy es primero introducir los conceptos clínicos fundamentales de demencia hasta la fecha, el diagnóstico clínico, es decir, cuál es el workup, cuál es el camino hacia la detección temprana de la enfermedad, luego presentar un modelo de guías clínicas en demencia y por último, mi amigo y colega Janus Kremer va a presentar pautas de tratamiento en la actualidad y las drogas que se vienen, que son la esperanza para el retraso de la progresión de enfermedad. Bueno, esto lo han visto seguramente a través de todo el Congreso, pero es nada más para recordar esta epidemia que está creciendo, que ya fue anunciada en la década del 90 y se ha hecho realidad. Cada 3 segundos impacta a alguien en el mundo, desarrolla algún tipo de demencia. Esto nos cabe mucho más a los países que estamos en vías de desarrollo o con ingresos bajos o medianos, porque se demuestra que al lado de los países de alto desarrollo el incremento es superior. Eso ha hecho que a través del mundo, la verdad que las familias consensuan, se reúnen, cada vez hay más y más desesperación. En la Argentina ya pasamos el 500.000 de personas con demencia y alrededor de 600.000 personas con demencia y se calcula que hay cerca de 1.100.000 pacientes con deterioro cognitivo. Esto en el 2011 fueron los 3 mayores desafíos en la enfermedad de Alzheimer. El creciente número de pacientes, como vimos recién, la ausencia de cura y la actual dificultad para diagnosticarla en fases tempranas. En este último punto es donde yo me voy a detener más. Esto se modificó en realidad porque en los últimos años se demostró que la enfermedad de Alzheimer también se puede prevenir y aparece como un criterio importante de detectar y de informar los factores modificadores, los factores de riesgo que pueden ser importantes para la prevención. Entonces, más que nunca, esta que es de 1999 en un congreso en Vancouver, que Alzheimer Disease International lo repartía, recordando el Día Mundial del Alzheimer, el Día de la Primavera, el día 21 de septiembre, pero ya hablando del primer paso para ayudar es poder llegar al diagnóstico. De eso se trata un poco la charla de hoy. Vemos nosotros aquí cómo se ve la sombra del cerebro sano y la retracción cortical característica de una enfermedad que, como se puede ver, empieza en los núcleos de Meiner, agarra la corteza hipocámpica y parahipocámpico, pero luego se va a hacer una enfermedad encefálica generalizada. Otra cosa que aprendimos con el tiempo es que la tradicional visión que teníamos de compartimientos estancos, de demencia degenerativa de Alzheimer o demencia vascular, era muy linda en la didáctica, muy lindo para darnos nosotros una respuesta, pero el consenso actual es que los cuadros mixtos son mucho más comunes y el deterioro cognitivo leve puede ser un deterioro cognitivo multidominio que luego nos lleva a diferentes entidades clínicas donde las demencias mixtas ocupan un lugar bastante preponderante. Una cosa muy importante es en atención primaria y para todos nosotros el poder detectar las diferencias entre el envejecimiento normal y la enfermedad de Alzheimer temprana. En ese sentido, sigue siendo hoy
la regla semiológica principal de consultorio, la diferenciación de los olvidos denominados benignos versus los olvidos malignos. La diferencia central entre ellos semiológica es muy importante. En el olvido benigno, el sujeto va a tender a olvidar algunas partes del relato. Esto empieza a pasar después de los 40 años y se sigue incrementando, pero no se olvida el todo. El olvido maligno típico del Alzheimer por el trastorno del almacenamiento es el olvido del todo. El sujeto no puede recordar un hecho en forma contundente y total. Después, la más importante y que sigue siendo un criterio, incluso en los criterios modernos de Dubois, en los criterios modernos de los últimos consensos, es la recuperación con claves. La recuperación con claves de lo que se olvidó sigue siendo el hallmark hipocámpico de memoria episódica que se evalúa en el consultorio. Después, habitualmente el paciente con olvido benigno está más preocupado por su olvido, eso nos da tranquilidad. Empieza la nosognosia temprana en el olvido maligno y muchas veces el paciente dice que está bien y que anda fenómeno de la memoria cuando en realidad nosotros estamos informados por sus allegados y seres queridos que los problemas ya han comenzado. Luego, lo que tiene que ver con uno de los criterios más importantes de deterioro cognitivo leve. No alteran el nivel funcional del sujeto. Deterioro cognitivo leve es una queja de memoria hecha por el paciente o por un informante sobre todo, que va a traer una alteración del sujeto mínima o sigue teniendo el mismo nivel funcional. Ese es el concepto más relevante. Y por último, que se mantiene relativamente estable el olvido benigno a través del tiempo, mientras que el olvido maligno, característico de la probabilidad de pensar en atención primaria en una enfermedad neurodegenerativa, va a tener una progresión de declinación. Así entonces llegamos a una definición de demencia. Vamos a hablar de demencia cuando un sujeto ya no es lo que era, cuando un sujeto tiene una pérdida de sus funciones cognitivas y o de las alteraciones de la conducta que llevan a ese sujeto a ser diferente a lo que era, y esto en un nivel de conciencia normal, un nivel de conciencia que no tenga un síndrome de delirium o síndrome confusional. El ABC de la demencia es bueno que el médico de atención primaria también lo recuerde. Llamamos al ABC de la demencia a las alteraciones en las actividades de la vida cotidiana. La única palabra en inglés es behavioral, las alteraciones de la conducta y las alteraciones cognitivas. Y siempre se dice que la C se repite porque esta enfermedad también va a alterar al cuidador. ABC de la demencia. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es un constructo cognitivo más conductual más funcional. Lejos estaba Alois Alzheimer cuando describió la enfermedad en su primer paciente, Augusta, de pensar que esta enfermedad podía comenzar hasta 25 años antes. Este es un concepto que, si bien se llega más a través de la biomarcación, ya tiene que estar presente, al igual que los factores de riesgo de prevención, en el médico de atención primaria. Una charla del 2018 difiere en las charlas, por ejemplo, del 2014 o 2015, fundamentalmente en esos dos conceptos, ¿no es cierto? El médico de atención primaria ya tiene que saber que la enfermedad puede comenzar 25 años antes y entonces le va a poner mucho mayor énfasis a ese segundo concepto, que es los factores denominados factores de prevención o factores pasibles de ser modificados, y entonces prevenir la demencia. Esto es algo muy interesante que surgió del estudio DIAN, el estudio del Alzheimer genético o dominante, y podemos ver arriba un cerebro con biomarcación para amiloide, es decir, marcando el amiloide. En el medio vemos el estudio funcional con fluorodeoxiglucosa, esto es la tomografía de emisión de positrones con fluorodeoxiglucosa, que es un marcador funcional del metabolismo cerebral, hipometabolismo o normalidad o hipermetabolismo. Y por último, abajo van a ver ustedes el espesor cortical, que habíamos visto, ¿se acuerdan la sombra
del cerebro sano y cómo había retracción cortical a través del tiempo. Cuando sabemos ahora que esta enfermedad comienza hasta 25 años antes, abajo pueden ver ustedes años estimados antes del comienzo y cómo, vamos a ver ahora que empieza de nuevo, empieza a verse cómo arriba empieza a través de los años a darse la acumulación del amiloide. Esto empieza a provocar la sinaptosis, que es la muerte de la comunicación entre las neuronas, y luego la apoptosis, que es la muerte de las neuronas, y empieza a haber entonces hipometabolismo y también empieza con los años a disminuir el espesor cortical. Estos son los tres fenómenos que ya tienen que estar en la mente del médico de atención primaria para poder desesperarse por llegar antes, no solo al diagnóstico, sino también al tratamiento. Y llegamos al estudio más importante en la actualidad, que es el FINGER, el estudio abierto finlandés, que demostró en una población muy vasta de miles de sujetos, cómo en una población vulnerable, con un Mini-Mental de 26 o un poquito menos, cómo incidiendo sobre hábitos de salud podía llegarse a una detención e incluso una mejoría cognitiva. Es decir, se puede cambiar la ruta, se puede cambiar el destino de la salud cerebral. Y esto es actuando sobre los 7 factores modificables que va a ser uno de los hallmarks del médico de atención primaria en su trabajo con los pacientes. Los 7 factores son la hipertensión arterial en la vida media, el sobrepeso y la obesidad en la vida media, el tabaquismo, la baja educación, el nivel bajo educacional, el sedentarismo, la diabetes también en la edad media y la dislipemia o las alteraciones de los lípidos. También la depresión, la enfermedad depresiva. Este estudio ha sido tan importante que fíjense que lo incluyó Alzheimer Association, por eso es muy probable que Guatemala y otros países se puedan adherir a este plan. En Argentina estamos comenzando a participar del FINGER, que es un estudio. Todos los estudios poblacionales venían dando negativos para demencia. Este estudio ni más ni menos demostró que 1/3 de las demencias pueden ser prevenidas. 1 de cada 3 demencias se puede evitar con el cambio de estos 7 factores. Aquí están en la publicación, ahí tienen la publicación ustedes y la página web donde lo pueden conseguir, que ya está full text en acceso gratuito para todos. Prevención de demencia, intervención en los factores de cuidado para la comunidad. Aquí ven entonces cómo el médico de atención primaria tiene que hacer acciones o generar acciones que vayan conducientes a este cambio de hábitos. Acá tenemos lo habitual que muestra cómo el deterioro cognitivo, el deterioro del nivel funcional y la alteración de conducta típicas van llevando a la progresión de enfermedad. ¿Cuáles son los tipos de demencia? Sigue siendo la enfermedad de Alzheimer la demencia más común en Occidente. Se lleva alrededor del 60%, 65% de todas las demencias. Y ha habido un cambio. En algunas series hospitalarias aparece la demencia de Lewis como la segunda demencia más importante. Ha crecido la conciencia que las demencias mixtas son también de igual de relevancia, alrededor de un 15%. Y ha crecido también la presencia y diagnóstica de la demencia frontotemporal. La demencia vascular pura se calcula que solamente ocupa el 5% y el resto de las demencias se reparten entre demencias llamadas no comunes o también algunas más comunes como la demencia de Parkinson o la demencia asociada al alcoholismo. Aquí tienen la gran torta, donde, como ven ustedes, Alzheimer se lleva el 60%, las demencias de Lewis que habíamos dicho y las demencias mixtas, que en algunas series se invierte, 15 y 10 le dan a una u otra, la demencia vascular y las otras demencias donde aquí también aparece la frontotemporal.
Entonces, hoy sabemos más sobre las proteinopatías, sabemos más sobre los factores vasculares, hacemos entonces que esta expresión genotípica se exprese fenotípicamente y nosotros vamos a ir sobre los síntomas para tratar de conjugar los clústeres sintomáticos y llegar al mejor producto diagnóstico. Las demencias entonces presentan 5 características básicas. Alois Alzheimer detectó en Augusta no solo alteraciones de la memoria, sino delirios, paranoia. Los síntomas conductuales también van a ser, como vamos a ver, privilegio de atención, de foco de atención. Si miramos las series de Johns Hopkins, vemos que para Peter Raven, para Kostas Lykitsous, ya de los 5 síntomas y signos claves, fíjense ustedes que tres de ellos no son cognitivos, sino que son conductuales. Esto nos llama mucho la atención para la pesquisa de cambios de conducta muy, muy sensibles en primeras etapas en la atención primaria. Y también sobre el interrogatorio importante a la familia o a los cuidadores sobre este punto. Entonces, ya acercándonos más y para luego ir hacia el tema de las guías, ¿cuáles serían las 3 primeras conductas no deseables con respecto a demencia en el médico de atención primaria? Por supuesto que la primera es comérsela, como decimos en Argentina, es decir, pasarla por alto, no diagnosticarla, donde ahí, vuelvo a insistir, una de las principales diferencias es con el envejecimiento normal. La segunda es no ocuparse de ese paciente, no ocuparse de esa familia, voy a poner mucho énfasis en esto y no tratarla. Quizá es la única oportunidad del tratamiento de los factores modificables, quizás es la única oportunidad del tratamiento de una demencia leve o demencia temprana. Y por último, y como vamos a ver en los algoritmos de las guías, el tercer error es no derivar al especialista dementólogo a las que son de mediana o de alta complejidad. El médico de atención primaria, vamos a ver nosotros en las guías, cuál es el fenotípico típico que tiene que diagnosticar y cómo aquellas demencias que son clases más no comunes o son fenotípicos más raros, tienen que ser derivadas al especialista. Bueno, ¿cuál es el camino diagnóstico para llegar a la demencia? Cuando llegamos al diagnóstico de demencia lo hacemos con una evaluación que tiene una sistemática. Esa sistemática arranca en la historia clínica, en la historia de la propia persona, en la historia familiar que va a tener que ser siempre relatada por un informante. Ustedes pueden hacer pasar al informante al mismo tiempo, pero también es muy importante evaluar al paciente a solas y luego tener el reporte del familiar en un segundo tiempo. Vamos a ir hacia la evaluación del estado mental y en ese sentido me voy a detener en lo que hemos descrito como las 5 miradas y vamos a tomarle los test de screening validados que puedan ser más relevantes para cada país o para cada centro. Puede ser el Mini-Mental, puede ser el test del reloj, puede ser cuestionarios de detección de olvidos, puede ser el MOCA. Hay diferentes test de screening y cada centro tiene sus preferidos, pero esos son los que están más validados a nivel mundial. Por supuesto que cada una de las evaluaciones va a comprender una evaluación psiquiátrica, un examen físico, una evaluación neurológica y una revisión no solo de la medicación psicofarmacológica, sino también de toda la medicación clínica que pueda tener el paciente. Las 3D, no olvidarse de las 3D en la atención primaria. D de demencia, D de delirium, D de depresión. Los 2 diagnósticos luego del envejecimiento normal más comunes a descartar en atención primaria para deterioro cognitivo son el delirium o síndrome confusional y los cuadros depresivos. Aquí están las 5 miradas clínicas, las 5 miradas semiológicas que ocurren al mismo tiempo, son integrativas y son absolutas, es decir, que integran a toda la semiología. Es imposible que no haya una mirada psicológica. Ninguna evaluación
omite la evaluación psicológica, por más orgánico, biológico que sea el paciente. Siempre se va a establecer una empatía, siempre va a haber una transferencia, siempre va a haber una contratransferencia, siempre va a ocurrir eso también con los familiares. Mucha importancia entonces a la mirada psicológica. Al mismo tiempo, se está dando una mirada psiquiátrica y se va a estar evaluando desde la conciencia, pero sobre todo el psiquiatra va a evaluar la presencia de alteraciones del curso y del contenido del pensamiento, las alteraciones de la sensopercepción, por ejemplo, si la presencia de delirios, extravagancias, etc. Al mismo tiempo, dijimos el examen neurológico que va a descartar déficits en la marcha, sensoriales, motores, muy importante. Muchas veces por la facie solamente podemos detectar un paciente, por ejemplo, con una mirada fija en un parkinsonismo, en una enfermedad de Lewis o en una parálisis supranuclear progresiva. Y después la mirada neurocognitiva o neuropsicológica empieza en la misma evaluación. ¿A qué me estoy refiriendo? A, por ejemplo, poder objetivar la presencia de anomias, de circunloquios, de un lenguaje vacío, una disminución en la velocidad de procesamiento de la información, o sea, un enlentecimiento, una alteración visoespacial temprana, etc. Todo esto nos lleva a la última mirada, que es la mirada neuroanatómica y neuroquímica, donde vamos a decir, ¿este paciente es un paciente más cortical o es un paciente más subcortical? ¿Estoy más en hemisferio derecho o estoy más en hemisferio izquierdo? ¿Cuáles son las especializaciones que estoy notando? Porque el médico también de atención primaria puede hacer una intelección básica de estas cosas. Es lo que se llama eso mirada tridimensional. El eje vertical, que es córtico-subcortical o subcórtico-cortical, el eje lateral, es muy importante, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y las especializaciones. En el interrogatorio, entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Vamos a preguntar sobre síntomas que son preocupación de la familia. ¿Qué han detectado? ¿Han detectado ustedes que el paciente olvida objetos, que el paciente se ha perdido en lugares conocidos, que el paciente ha cambiado su personalidad, que el paciente dice palabras que antes no decía, que su lenguaje no puede expresar bien las cosas, que no reconoce objetos, que se viste mal, que se viste al revés? Especialmente estar atento a personas de grupos vulnerables como los mayores de 75 y la pronta derivación cuando vemos, como decía yo, alguna característica que les parece a ustedes que no les queda claro en el examen de atención primaria. También hay que tener muy en cuenta las comorbilidades médicas. Las comorbilidades médicas son enormes en la tercera edad, sobre todo. Esta es una enfermedad de edad dependiente y va a estar acompañada seguramente de trastornos de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades que tengan que ver con el metabolismo, etc. Así que todo lo que tiene que ver con eso lo vamos a evaluar también y a preguntar en el interrogatorio. Vamos a ver nosotros la importancia después de los síntomas conductuales. Es muy importante diferenciar el envejecimiento del normal, decíamos, deterioro cognitivo, pero también no dejar de lado la probabilidad de un delirium. Es importante ir sobre el diagnóstico más temprano y vamos a ir diferenciando el tipo de demencia groseramente de acuerdo a ciertas características que tiene cada cuadro. Ya lo vamos a ver. Como dije antes, precisar los desórdenes conductuales y seguir trabajando con la familia. Aquí está lo que nos ayuda, que siempre tiene que haber un examen de laboratorio completo, de sangre y de orina, una radiografía de tórax y un electrocardiograma. La punción lumbar no es de rutina y no le compete al médico de atención primaria, sí va a ser de sospecha cuando hay una sospecha de una demencia rápidamente progresiva, pero como van a ver en las guías, esto pasa a ser del orden del especialista. Tampoco es de rutina en un electroencefalograma, pero sí es muy común pedirlo si hay sospecha de delirium o de algún foco comicial. Y la biopsia es una
cosa muy rara, muy extraña y muchísimo más para el médico de atención primaria. La neuroimagen nos va a ayudar. Siempre es bueno tener una neuroimagen y también es bueno para el médico de atención primaria pensar en pedirlo. Aquí podemos ver nosotros cómo ya una resonancia nuclear magnética nos puede orientar, como en esta, por ejemplo, a una atrofia cortical posterior, o esta, por ejemplo, que vemos una atrofia selectiva muy importante, diferente a toda la otra corteza en la corteza temporal. El encogimiento de los hipocampos puede ser el único factor que a la vista nos da cuenta y nos correlaciona con lo que estamos viendo en una demencia temprana o en un deterioro cognitivo que se está cayendo y que el paciente no lo puede objetivar, pero sí por ahí algún cuidador o familiar. Nos sorprendió la Mayo Clinic el año pasado cuando ya fue categórica y fue hasta desafiante con esta nueva clasificación de las formas clínicas de la enfermedad de Alzheimer. Forma memoria, forma lenguaje, forma conducta y forma visual. ¿A qué llamamos forma memoria? A la enfermedad de Alzheimer que nos enseñaron, a la enfermedad de Alzheimer típica, pero vamos a llamar forma lenguaje a la enfermedad de Alzheimer, que es lo que llamamos afasia progresiva primaria. Más del 75% de las autopsias o de las biopsias de pacientes con afasia progresiva primaria demostraron la acumulación de beta-amiloide. La forma conductual, que es la variante frontal que supimos reconocer y darnos cuenta que sí, la enfermedad de Alzheimer podía debutar o podía tener características conductuales privilegiadas dentro de un marco de enfermedad de Alzheimer. Y por último, lo mismo que dije para la afasia progresiva primaria, casi el 90% de las autopsias de las atrofias corticales posteriores tienen amiloidosis y es la llamada hoy forma visual. Esto es muy importante porque si un médico de atención primaria tiene nada más que esto en la cabeza, también puede orientarse a la pesquisa cuando tiene esta clasificación. Hablábamos de los síntomas de conducta. En demencia se dice que no es suficiente ya un diagnóstico de síndrome demencial, sino que uno debería orientarse hasta qué tipo de demencia tiene, porque esto va a influir mucho en los remedios que usamos. Por ejemplo, si nosotros estamos frente a un paciente que tiene mucha rigidez, síntomas extrapiramidales y alucinaciones, es importante que pensemos, más allá de que tiene una demencia, de que puede ser un Lewis, porque si le damos un bloqueante dopaminérgico típico, potente como el haloperidol, el paciente puede entrar en coma y podemos tener un grave disgusto. Entonces, es cierto que en el paraguas de los síndromes demenciales tenemos que tratar de ir ubicándonos, como decíamos en la diapositiva de la Clínica Mayo, en qué tipo de demencia podemos estar parados o enfrente. En los factores denominados BPSD, que son los síntomas conductuales y psicológicos en demencia, tienen muchos factores que pueden estar influyendo. No piensen solamente en el factor de la enfermedad, en el factor biológico, sino que sepan que los síntomas de conducta pueden estar provocados por un factor clínico, como puede ser el dolor, por un factor psicológico, como puede ser, por ejemplo, una mala relación vincular o una familia centrífuga, y el factor principal ambiental y de los cuidadores. ¿Qué pasa con el tema de la depresión? Siempre yo digo que es el papelón máximo de un médico de atención primaria. Llevarse por el deterioro cognitivo de la depresión a pensar que es una demencia y se trata de una depresión. O al revés, ¿no? Que esté subdiagnosticada una demencia y pensar que solamente es una depresión. Entonces, ¿cómo no dejar de detectar que hay una causa ajena a la depresión primaria que es responsable del deterioro cognitivo? Volvemos sobre nuestros pasos. ¿Qué hacemos? Hacemos un examen psiquiátrico, neurológico y neurocognitivo y le pedimos un laboratorio completo, neuroimágenes y la evaluación neurocognitiva. Así, el 100% de las depresiones van a estar estudiadas y el médico nunca, o muy raro, 99%, que
no se coma que detrás de esa depresión subyace un deterioro cognitivo de demencia. Este es el cuadro de diagnóstico diferencial clásico entre el deterioro cognitivo inherente a la depresión, conocido como DISI, y antiguamente como el mal nombre pseudodemencia, y la demencia. El paciente, por supuesto, que tiene depresión, consulta bastante apenado, bastante preocupado, al de demencia suelen traerlo. Esto no es inequívoco, esto es a fines didácticos y es una semiología de la mayoría. Guarda porque algunos pacientes que consultan ellos pueden tener una demencia muy temprana que todavía no emergió, pero es a fines didácticos y a fines groseros. El comienzo del deterioro demencial es más vago, es más lento, es más variable que tenga o no tenga depresión y el paciente, por su anosognosia temprana, está más indiferente, no consciente y puede negar su deterioro cognitivo. Muy importante entonces es la entrevista con los familiares para ver los déficits. Habitualmente el depresivo fluctúa y nos da respuestas muy buenas que es raro que tenga un paciente con demencia. Relatos en detalle que hablan de que puede haber una cognición más preservada detrás de esa depresión. Hablábamos de 2 o 3 demencias que tienen bastante prevalencia y no son Alzheimer. ¿Cuándo vamos a sospechar un Lewis en atención primaria? Cuando tenemos un síndrome demencial más síntomas neuropsiquiátricos prominentes, como por ejemplo alucinaciones, delirio o síndromes de falsa identificación, como creer que el esposo es un intruso o lo han duplicado, o no reconocer la propia locación y pensar que se está en la casa de otro. Ya cuando el médico de atención primaria ve eso, sabe que hay una demencia establecida. Y la presencia de parkinsonismo. Esta triada, que se conoce como la triada típica del Lewis o descrita por Jeffrey Cummings, es muy importante también en atención primaria. Luego, otra muy importante son los síntomas de conducta que nos inclinan a pensar o en una demencia frontotemporal, como lo estaba describiendo muy bien el speaker anterior a mí, o también la variante frontal, la forma clínica conductual de la enfermedad de Alzheimer. Síntomas como la pérdida de empatía, la alteración de la cognición social. Muchas veces el médico de atención primaria tiene que saber que la familia va a consultar porque el paciente está desinhibido o porque no puede ponerse en los zapatos del otro. Empieza a ser lo que sería para el vulgo insensible o poco sensible. Atentos porque puede ser el primer aviso de una alteración frontal, una alteración de la cognición social, teoría de la mente. El paciente no puede leer o interpretar los estados emocionales del prójimo o del otro y también empieza a deteriorar su propia introspección. Eso lo lleva, por ejemplo, a un mayor abandono y a mayor negligencia sobre conductas de autocuidado. Aparece también la voracidad, cambios en el tipo de dieta. Creo que un médico de atención primaria que pregunta sobre ello es muy importante porque se va a encontrar con voracidad nocturna, predilección por los dulces, aumento del consumo de sustancias y el comportamiento también compulsivo o ritualístico perseverante que se ve muy bien en las alteraciones frontales, sobre todo en las de la convexidad. Muy bien, así llegamos entonces en los últimos minutos a dar un modelo de guías para el médico de atención primaria luego de toda esta semiología y todo este flujo diagnóstico bastante enjuto, bastante direccionado, como para que nadie pueda decir no hay un modelo. Nuestra primera preocupación fue tener criterios sobre el diagnóstico de demencia temprana. Esto fue publicado en la Argentina, criterios y recomendaciones para diagnóstico temprano de deterioro cognitivo leve por enfermedad de Alzheimer. Y ahora está en prensa las nuevas guías clínicas para los médicos de atención primaria y también para los médicos especialistas. Estas guías, como todas, ¿qué es una guía clínica? Es un grupo o conjunto de recomendaciones que se le da a los colegas médicos que facilitan que ellos tomen mejores decisiones, mejoren sus procesos de acercamiento clínico, optimicen el proceso de referencia y mejoren la seguridad en atención médica. Cuidado, no tengan la idea que una guía
es solamente una detección diagnóstica. Una guía hoy lo trasciende. Una guía hoy se ocupa también de la familia, se ocupa de que se encamine y se encarame el tratamiento y el cuidado de esa familia y la dignidad del paciente. Las guías lo tienen que contemplar. Esto es la fase de desarrollo de una guía entre el grupo que la hace y nosotros tomamos parte de las recomendaciones de las guías australianas. Recomendaciones de más alto rango son las basadas en la evidencia. Luego, las que están basadas en consensos internacionales, aunque carezcan de la mayor exigencia de evidencia de los metaanálisis. Y por último, la opinión de expertos, es decir, el punto práctico o opinión del experto. A su vez, las evidencias basadas en las recomendaciones sistemáticas tienen una clasificación de alto, moderado, bajo o muy bajo nivel que también son considerados en las guías. Vamos a ver 4 o 5 puntos claves que tiene que tener una guía. El primero es que los síntomas tienen que ser investigados desde el inicio y diferenciarse del envejecimiento normal. El segundo es que los médicos deberían hablarles a los pacientes, pero también a los cuidadores y a los familiares. Es lo que decía yo. No es la guía solamente una detección de un algoritmo. Y además esto se debería dar al menos en 3 o 4 pautas en forma escrita. Tercero, los médicos deberían poder prevenir, reconocer y manejar los síntomas de conducta en demencia. Cuarto, los médicos deberían recibir entrenamiento en estos cuidados en demencia, deberían saber cómo comunicarse en forma más eficiente con un paciente y una familia con una sospecha de demencia y qué cuidados o qué respuestas le pueden dar. Y el quinto punto es que ahora las guías también tienen que tener, por el tema de la prevención que decíamos y de que 1 de cada 3 demencias puede ser prevenida, una serie de recomendaciones hacia los factores de cuidado: ejercicio, dieta mediterránea, vida social integrada, comunicación, etc. Entonces, un concepto que ya terminando me gustaría dejar del tema de las guías es que las guías no solo hoy se circunscriben a un workup diagnóstico. Termino con 3 filminas. El primero, para que vean ustedes un algoritmo en todo sujeto mayor de 45 años. Hay que interrogarlo para ver si tiene algún cambio cognitivo, social, doméstico. Evaluar, acá ven, es pura prevención. Acá, en todo individuo mayor de 45 años en asistencia primaria, se pone el acento en la prevención. Se evalúa y se pregunta y se programan prevenciones en dieta, en tabaquismo, en ejercicio y en control de factores vasculares. Y se puede examinar, como les decía, con un mini instrumento masivo de cognición, y si da positivo, se lo deriva al médico generalista. Los médicos generalistas entonces van a tener ya un mayor compromiso donde van a interrogar al sujeto y a los familiares, van a hacer el examen de las 5 miradas que dijimos y van a tomar un test de screening como el Mini-Mental o el MoCA o el test del reloj. Y si tiene el paciente un síndrome confusional, van a agotarlo, a saber por qué enfermedad médica es, siempre es de causa médica. Y si tiene el algoritmo típico, van a usar todo lo que dijimos hoy en mi ponencia. El laboratorio, el examen clínico, la neuroimagen. Si es un fenotipo no típico, sino atípico, van a tener que derivárselo al médico especialista. ¿Cuándo lo van a sospechar que es atípico? Cuando la presentación clínica no es la habitual, es atípica. Cuando es muy rápida, con un tiempo menor a 6 meses, un deterioro cognitivo rápidamente progresivo. O cuando aparece en forma brusca. Entonces, rápido, brusco o atípico, rápido, brusco o atípico, es lo más importante para pensar en derivar al dementólogo. Y por último, el dementólogo o médico especialista tiene la clásica enfermedad
con todo el workup que explicamos hoy, que llega hasta el tratamiento, que fíjense ustedes que siempre va a contemplar la estimulación cognitiva, además de los fármacos, y tiene nuevamente ir sobre el fenotípico atípico, y ahí sí va a ser el responsable él de pedir los estudios opcionales y más complejos como anticuerpos autoinmunes, anticuerpos onconeuronales y ya lo más sofisticado que son los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en un algoritmo habitual, descartamos el envejecimiento normal, vamos hacia el deterioro cognitivo, nos fijamos si ese deterioro cognitivo no altera el nivel funcional y si lo altera, ya sabemos que estamos en presencia de una demencia. Esa demencia nosotros tenemos que saber que puede ser abrupta, aguda o insidiosa. Si es insidiosa, vamos a saber que es más lo típico. Si es abrupta o aguda, más progresiva, ya sabemos que puede ser no neurodegenerativa clásica, sino atípica. Y esa presentación, una recomendación de la American Academy, siempre, fíjense ustedes, muy fácil. ¿Es mi paciente más cognitivo que psiquiátrico y motor? ¿Es mi paciente más psiquiátrico que cognitivo y motor? ¿Es mi paciente más motor que cognitivo y psiquiátrico? Eso los va a ordenar a ustedes a orientarse hacia las típicas o no típicas presentaciones de los cuadros clínicos. Esto ya lo paso rápido porque no es parte de la charla, sino que pertenece al dementólogo y ojalá pueda en otra charla poder expresarlo. Entonces, comunicar el diagnóstico, informar y contener a la persona y a la familia y organizar los servicios de salud para vivir bien, para promover la autonomía funcional y darle apoyo a los cuidadores, ahora es responsabilidad de las guías y responsabilidad del médico que toma estas guías, siempre para dignificar y cuidar el paciente y su familia. Detrás de las guías está todo esto, ahí lo vemos al doctor Kremer en uno de los Ateneos, al doctor Allegri, los proyectos mundiales como el DIAN y el ADNI, los biomarcadores en FLENI, los cursos y la información para la familia, la colaboración de Alma en nuestro país, el Café con Alma, es decir, todo detrás de las guías está todo esto. Muchísimas gracias y dejo el espacio para mi compañero Janus Kremer.